¿Estamos conectados ya al MIT? Sí. Sí. Silencio, por favor. ¿Los que están virtuales me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Profe. Gracias. ¿Me ven bien? Abrite la ley penal tributaria. ¿Qué vamos a ver hoy? Régimen penal tributario. Algo les anticiparon los profesores cuando vieron sanciones que en algunos casos las conductas de los contribuyentes, las infracciones de los contribuyentes constituyen delitos, con los cuales esas conductas son sancionadas con penas de prisión. Entonces, vamos a evaluar rápidamente, porque la ley si bien no es muy larga, tiene mucha casuística, pero vamos a hacer un repaso que esto me parece que es muy importante que todos los conozcamos, los profesionales en ciencias económicas, para que tengamos presente que ciertas conductas ya no se soluciona con una multa, no se apela al tribunal fiscal y eso se mantiene sin pagarlo durante mucho tiempo, sino que vamos a estar frente a un proceso penal. Un proceso penal que se va a llevar frente a un juez. El juez va a sentenciar, luego de todo el proceso, si existe o no delito, si el supuesto autor es responsable y le corresponde una pena que es de prisión. Entonces, ¿por qué les parece que es importante que conozcamos esto los profesionales en ciencias económicas? No vamos a intervenir nosotros en un proceso penal. No vamos a ser abogados defensores en un proceso penal. La intervención que puede tener un profesional en ciencias económicas en un proceso penal será como perito, de oficio, de parte. Pero ¿por qué le parece que es importante que nosotros conozcamos esto? ¿Alguna idea? Claro, para que sepamos las consecuencias, que decir, bueno, no, mire, acá está la inspección propone un ajuste de facturas apócrifas, no es tanto dinero, es 1.600.000 pesos de crédito al año. Bueno, no es tan grave la cuestión, con los intereses, la adulta la discutimos, si sale una moratoria queda condonado, no hay ningún problema. En ese caso que yo les planteo, ese ejemplo sencillo y rápido que les doy, la ley prevé una pena de prisión de 3 años y medio en adelante. Es agravada la pena de prisión. Es un delito de evasión tributaria agravada. Entonces, como bien decía la futura colega, tengamos presente que no es tan inocente que una declaración jurada sea falsa y que supere ciertos umbrales mínimos que establece el régimen penal tributario, como un umbral que traspasado esa infracción se convierte en un delito y las penas son mucho más graves. ¿Por qué? Para que nuestros clientes conozcan. Históricamente, los montos estos eran montos altos. Se asimiló a la evasión simple, que hoy está en 1,5 millones, ya lo vamos a ver cómo se computa, a un monto mínimo de $100.000. Hoy $100.000, a números redondos, ¿cuántos pesos serían? 100.000 más 3 ceros. 100.000 más 3 ceros, contadores. 100 millones. 100 millones. De pesos. Bueno, ¿cuánto es el umbral mínimo hoy que establece el régimen penal tributario? 1,5 millones. Entonces, un ajuste hoy de 1,5 millones de pesos en una conducta dolosa, ya lo vamos a ver, conduce necesariamente a una denuncia penal y a un proceso penal. Entonces es importante hoy que lo tengamos en cuenta porque no es tan difícil que un ajuste supere ese monto. Entonces decir, no, bueno, a mí nunca me va a tocar un caso de semejante envergadura como para que tengamos una denuncia penal tributaria, y sí, nos va a tocar. Y hemos visto en la práctica profesional que muchos colegas dicen, che, no, pero yo
¿cómo me van a hacer la denuncia penal si el inspector me dijo que no? Si... Pero eso lo tiene que conocer el profesional de entrada. Lo tiene que saber. Entonces, insistimos con las clases, todas las preguntas que tengan, vamos a tratar de resolverlas. Y insisto nuevamente que vamos a tratar de ir rápido porque la ley es extensa, entonces vamos a hacer un paneo rápido de todos los delitos. Y hay alguno que es el primero, que es la evasión tributaria agravada, la evasión tributaria simple, está en el régimen penal tributario, que es una ley ómnibus, que es la 27430, que incorpora en este título, a partir del artículo 279, la sustitución de la ley penal vieja, la anterior. Y en el artículo primero, si ustedes lo leen, lo van a asimilar mucho al artículo 46 de la 11683. La diferencia está acá en el monto y en otras particularidades que ya la vamos a ver. Evasión simple, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Pero no es menor la pena que tiene, no es una mínima prisión de unos meses, mínimo 2 años, máximo 6. El obligado, vamos a leerlo, después vamos a ver las particularidades. El obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción, actuando, o por omisión, por dejar de hacer, evadiere total o parcialmente el pago de tributos, es un delito de resultado, el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere más de la suma de 1,5 millones de pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a 1 año. ¿Qué más dice la ley? Para los supuestos de tributos locales, la condición objetiva de punibilidad, que es este monto, este umbral mínimo. Yo le digo umbral mínimo porque hay distintas teorías de que esto es un elemento del tipo, una condición objetiva de punibilidad. Si lo leen por ahí, es una discusión dogmática que tiene sus consecuencias, pero no vamos a entrar en eso. Cuando este umbral mínimo, la condición objetiva de punibilidad establecida en el párrafo anterior, se considera por cada jurisdicción en que se hubiera cometido la evasión. Son los tributos provinciales porque tenemos el convenio multilateral, entonces podemos tener un ajuste de base que impacte en diferentes jurisdicciones. Ustedes vieron convenio, ¿verdad? Y en alguna podemos tener saldo a favor, con lo cual no nos da a pagar, y en otra no tenemos saldo a favor, o no es suficiente para que el monto a pagar no supere este 1,5 millones. Entonces vamos a analizar. ¿Le suena esta figura? Es muy parecido al 46, ¿verdad? Una figura dolosa. Por definición, todas las figuras del régimen penal tributario son dolosas, no hay culposa. Son dolosas, requieren un conocimiento del ilícito y una intención de llevar adelante esta conducta. Es decir, a propósito. No fue por descuido, por negligencia, por impericia, fue a propósito. Un dolo, y como dijo el contador Guzmán, el dolo tiene que ser probado. Pero vamos a ver, y la práctica nos muestra que no siempre el fisco analiza la existencia del dolo, en caso que no lo hubiera, no hace la denuncia penal. En la mayoría de los casos, superado el umbral mínimo por impuesto y por ejercicio, el fisco hace la denuncia, con lo cual nos vamos a encontrar en muchos casos en los cuales el fisco no debió hacer la denuncia y le hace lo mismo. Entonces, eso nos lleva a extremar los cuidados para advertirlo, porque nosotros no podemos evitar que el ajuste supere el 1,5 millones. Hay veces que sí, en los cuales dicen, bueno, pero mira, este ajuste en realidad corresponde al ejercicio siguiente por correcciones simétricas, etcétera, hacer todo el esfuerzo dentro de los límites legales para que no supere el 1,5 millones, porque nos hemos encontrado que hemos ido a juzgados a decir, mira, mañana tenemos la indagatoria, te pido por favor que tengas cuidado o lo trates con más cuidado la persona que viene, porque es una persona mayor, está muy preocupada, qué sé yo, y la instructora me dice, pero doctor, me dice, este es un error del contador. ¿Cómo un error del contador? Y me dice, mira, en esa época el umbral mínimo era 400.000 pesos y el ajuste es 420.000 pesos, me dice.
Si hubiera peleado un poquito más y llegaba a 3.90 y lo dejaba en 3.90, no superaba la condición objetiva de disponibilidad. Y yo conociendo el caso le digo, mira, el contador hizo todo porque el ajuste era más todavía y lo defendió como gato panza arriba al cliente, no pudo evitar un ajuste más bajo. Entonces, insisto que hay que extremar los cuidados porque superado este monto y ante una conducta dolosa, seguro que es una denuncia penal. Vamos a ver que hay alguna única forma de evitarlo, mediante el pago para extinguir esa obligación, que es por única vez, la denominada, la van a escuchar por ahí, bala de plata. Pero vamos a analizar la evasión simple. Pena de prisión, mínimo de 2, máximo 6. ¿Quién es el autor de este delito? ¿Quién puede ser el autor? Este es un delito que exige un carácter especial del autor, no lo puede cometer cualquiera. ¿Quién es? ¿Quién dice la ley quién es que puede ser el autor de este delito? El obligado. ¿Quién es el obligado? El contribuyente. Es el único que puede ser el autor. Un responsable solidario. Solidario. ¿Es el obligado? ¿Es el autor del delito? Pero ojo que puede no ser autor, porque puede ser partícipe del delito, es decir, cómplice. Y el partícipe primario tiene la misma pena que el autor y el secundario tiene una pena reducida, con lo cual uno puede no ser el autor, pero si ha tenido un grado de participación en el delito puede ser condenado también. ¿Sí? Entonces, requiere un carácter especial en el autor. ¿Cuáles son los medios comisivos? Declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, ardid o engaño. Requiere el despliegue de una maniobra para intentar engañar al fisco. Y acá hay toda una discusión sobre si el ardid tiene que ser idóneo o no. Algo de eso les anticipó el contador Guzmán cuando vieron el artículo 46, ¿verdad? Es decir, si yo presento una declaración jurada que es claro que no estoy engañando ni puedo engañar, no tiene entidad para engañarlo. Supongamos, en el crédito fiscal que hoy, cuando se presentan las declaraciones juradas, se presenta lo del denominado libro digital, es decir, se acompaña con la declaración jurada una presentación, está el detalle de todos los comprobantes. Y yo a todos los comprobantes le agrego un 0. Incrementando indebidamente el crédito fiscal. ¿Hay forma de engañar al fisco que esa declaración jurada en realidad tiene un crédito fiscal muy superior al que corresponde? ¿Va a ser tan sencillo que el fisco no se dé cuenta? Y no va a ser tan fácil, porque ese libro IVA Compras Digital tiene el correlato de todos los libros ventas digitales de cada uno de mis proveedores. No va a ser sencillo. Ahora, la ley no requiere un ardid idóneo. Requiere un ardid. Entonces hay una discusión doctrinaria si este ardid puede ser idóneo, tiene que ser idóneo para que se configure el delito, o si es fácilmente detectable y en realidad no hay un ardid. No puedo engañar yo al fisco, no hay posibilidad evidente, manifiesta, es decir, a simple vista, de que yo lo engañe. Pero esa es una discusión que la mayoría de la doctrina, la jurisprudencia, se inclina porque que ser idóneo el ardid. Y hay otra que dice, mire, la ley no me requiere un ardid idóneo, me requiere que el obligado haya desplegado esta conducta con la finalidad de no ingresar dinero al fisco. Y lo hizo, con lo cual el delito está configurado. Y si pasaba y si el fisco no se daba cuenta, por más que usted me diga que el fisco era natural que se vaya a dar cuenta, el engaño está, el ardid está, la declaración jurada mentirosa está. Entonces esa discusión es doctrinaria y es jurisprudencial, pero es uno de los medios comisivos. Cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión. Es decir, por hacer o por dejar de hacer. ¿En qué caso podría yo, dejando de hacer, evadir ardidosa o engañosamente un tributo?
no presentando. ¿Es suficiente con la falta de presentación de la declaración jurada de ganancias para que se configure este delito? ¿Qué dice la ley? Porque si no, nos vamos al 45, al artículo 45, mera omisión de presentación, lo expuso bien el contador Guzmán diciendo, mire, hay algunos que dicen que la mera falta de presentación ya configuraría, si no soy reincidente, el artículo, la multa del 45, la multa de omisión. ¿Es suficiente con la falta de presentación de declaración jurada para configurar ardidosamente una intención de evadir el tributo? Supongamos que lo tiene. Supongamos que no la presente por 6 meses. Bien, ¿cómo probamos esa intención? ¿Cómo podemos nosotros pensar que está configurada esa intención? Está bien, lo explicó muy bien el profesor Guzmán, que la única forma de probar fehacientemente es meterse en la cabeza del contribuyente en el momento que ideó su plan. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Mediante otros elementos objetivos que lleven a esa conclusión, que son una suma de indicios que dicen, mire, acá hubo intención de evadir el impuesto por la falta de presentación de declaración jurada. ¿Cuál sería el caso típico? Y me parece que lo mencionamos cuando hicimos la distinción entre evasión y elusión. ¿Cuál sería el caso tipo de una persona que evade el pago de tributos mediante la falta de presentación de declaración jurada? De ganancias, dijo la futura colega acá, la compañera. No, esa era una simulación. Mediante la falta de presentación de declaración jurada. Yo no presento mi declaración jurada estando obligado a presentarla, tengo que estar obligado, y el importe del tributo que arrojaba a pagar esa declaración jurada de ganancias era superior al 1,5 millones. ¿Cómo se podría configurar? Yo generé ganancias y me mantengo totalmente al margen del sistema tributario. No estoy inscripto, no presento ninguna otra declaración jurada, el fisco no tiene ningún dato de mí. Entonces, obviamente, yo me estoy tratando de no pagar el impuesto mediante la falta de presentación de declaración jurada, porque no declaro, no exteriorizo mi situación tributaria. Pero si yo vengo presentando todas las declaraciones juradas de IVA mensuales, todas mis declaraciones juradas de aportes y contribuciones de seguridad social de mis empleados, supongamos que soy empleador, los libros IVA, ventas y compras, presento el balance en forma digital, al cierre del ejercicio se sigue presentando el balance digital, ¿verdad? Subo el balance digitalmente. El fisco tiene un montón de datos y sabe que yo puedo llegar a ser contribuyente del impuesto a las ganancias. Entonces la falta de presentación, que obviamente tendré algún justificativo que no la presenté porque no tenía los datos para confeccionarlo, porque tuve algún problema con el profesional que me asiste, con otorgarle los datos en debido tiempo y forma, pero no hay manera de yo evadir el impuesto o tener la intención de evadir del impuesto, por lo menos estos elementos no me llevan a esa conclusión, para sostener válidamente que mediante la falta de presentación de declaración jurada yo quise evadir el impuesto. ¿Está? Hay algunos que dicen, miren, hay algunos que no presentan la declaración jurada y el año pasado un amigo de un amigo me contó que muchos jugaban con eso. No presentaban la declaración jurada hasta que los intimaban y después que los intimaban, ¿qué hacía el fisco cuando no presentaban la declaración jurada? ¿Qué hacía el fisco cuando uno no presenta la declaración jurada? Los intima, transcurre 15 días. No. Antes, para cobrar, ¿qué hace el fisco? Pago provisorio de impuestos vencidos, artículo 31, ejecuta el fisco, entonces ahí presentaba la declaración jurada, ¿sí? Asumía las costas del proceso, pero mientras tanto el impuesto que no había pagado, ¿qué hacía? Lo metía a plazo fijo, porque los intereses que le daba el plazo fijo eran mayores, o sea, obtenía un beneficio financiero mayor que todo el costo que tenía todo ese proceso. ¿Sí? Y la intención era guardarse la plata en el bolsillo por lo menos por un tiempo. Entonces algunos autores dicen que ahí sí se configura el delito de evasión, porque la intención es no pagar el impuesto por lo menos por ese tiempo. Hay una discusión si es una cuestión temporal o no, pero la falta de presentación de declaración jurada por sí sola no es un elemento suficiente, y la jurisprudencia ya es mayoritaria en ese sentido, para configurar el delito de evasión. Podría ser la falta
o una presentación de declaración jurada de ganancias en cero, por ejemplo. Ejemplo que me parece que dio el profesor Guzmán también. Yo tengo la obligación de presentar la declaración jurada, no llego a presentarla, pero si no la presento me van a suspender la CUI, la autorización para emitir factura, me van a pasar a factura M, me van a suspender en un registro específico, no me van a otorgar autorizaciones para emitir cartas de porte, etc. Entonces, y bueno, la presentamos en cero. Está presentada la declaración jurada y después vamos y la corregimos cuando tenemos los datos para confeccionar, presentarla, y la diferencia de cero al monto a pagar es mayor a 1,5 millones. ¿Es mentirosa la declaración jurada del cero? Obviamente que es mentirosa. ¿Sabía que era mentiroso el contribuyente? Y sabía que el impuesto le daba más de 1,5 millones. Supongamos que sí. Sí, acá el impuesto me da 7, 8, 10 millones. ¿Sí? Esta maniobra, este ardid es idóneo para configurar el delito. Y ahí está la discusión. Volvemos a lo mismo que dijimos recién. Si yo tengo presentadas todas mis declaraciones juradas de IVA, los regímenes de información, aportes y contribuciones de seguridad social, no hay forma de hacerle creer al fisco que yo no tuve ingresos, no tengo patrimonio al inicio, no tengo patrimonio al cierre, porque la declaración jurada es todo en cero. Todo en cero. Entonces, hay jurisprudencia del Juzgado Federal de Córdoba que dijo, no, mire, había pasado esto. Era un contribuyente que al cierre, era un productor agropecuario, que al cierre no tenía los datos. Encima la contadora era la hija, le presentó la declaración jurada del cero porque no le estaban autorizando cartas de porte. Cuando vino a la inspección le dijo, mirá, no rectifique ya tenía lista porque si durante la inspección surge algún ajuste vas a tener que presentar una nueva rectificativa. Veamos los ajustes, la presentamos, cuando la presentó le dio más de 1,5 millones, lo denunciaron penalmente, este hombre de 90 años que nunca había dejado de pagar un impuesto y se vio involucrado en un proceso penal que el juez con muy buen criterio dijo, señores, acá no hay delito, porque no hay el ardid idóneo. ¿Sí? Pero, ojo con eso. ¿Cuál sería la solución si tenemos que presentar la declaración jurada, supongamos en cero? Porque no me habilitan carta de porte y yo no puedo vender la producción. ¿Cuál sería la solución para no quedar incurso en el delito? Este es un delito de resultado, con lo cual exige que esta declaración jurada engañosa produzca un daño en el fisco. ¿Sí? ¿Cómo evito ese daño aún presentando la declaración jurada en cero? Estimo el impuesto, lo calculo y lo ingreso. Hago un anticipo, hago un pago a cuenta que va a ser detraído del saldo final de la declaración jurada por un monto similar al que yo calculo para quedar por lo menos debajo del 1,5 millones y si me pasé un poquito me quedará un saldo a favor. ¿Se entiende? Entonces esas son soluciones que tenemos que tener presentes. Así, che, no está la declaración jurada, no, hay que presentarla, te dice, porque yo tengo vendida la producción y no puedo emitir cartas de porte. Bueno, estimemos el impuesto, hagamos un ingreso similar al monto para no dañar al fisco. Si estos son delitos de resultados, si yo ingreso el impuesto pero no presento la declaración jurada, ¿hay algún daño? No, no hay daño. Entonces, tengamos presente que son delitos de resultado. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Seguimos. Sí. Sí. A la declaración jurada. Sí. ¿Cómo? ¿Al pago lo hiciste al vencimiento? Antes del vencimiento. Bueno, perfecto. Cuando vos presentás la declaración jurada decís, impuesto a pagar, 10 millones. Anticipos menos pagos a cuenta, 10 millones. Saldo a pagar, 0. Al vencimiento del plazo para el pago, ¿vos cumpliste con la obligación de pagar? Sí. ¿Estás en mora? No. ¿Genera intereses? No. Lo que te va a generar es una multa del artículo 38 por la presentación tardía de la declaración jurada. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Seguimos? No, por el primero. Volvemos al primero. Cualquier otro ardid de engaño por acción o omisión evadiere total o parcialmente el pago de tributos que incluyen
los tributos. ¿Qué clasificaciones tenemos en los tributos? Impuestos, tasas y contribuciones. Incluye todo eso. Al fisco nacional o provincial, la municipalidad o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿las municipalidades están? No. ¿Cometo delito yo si evado tributos municipales? ¿Cometo el delito del artículo primero? No. ¿Por más de 1,5 millones? No. No se configura. Sí en la provincia, eso fue incorporado en el año 2011, porque antes no estaba tampoco en las provincias. Cuidado también con las provincias, ¿sí? Es cierto que las alícuotas provinciales son mucho más bajos. Un ajuste en ganancias, en la base imponible de ganancias e IVA, genera en ganancias un 35%, números redondos, en el IVA un 21, un 10,5%, y en ingresos brutos puede generar un 3, un 4, un 5, un 6, depende la actividad que tengamos, o un poquito más. Y en la municipalidad, depende, porque ya las tasas municipales van del 0,5 en adelante, ¿está? Pero tengamos presente que también pueden ser víctimas de este delito las jurisdicciones provinciales. Los anticipos pueden generar evasión, yo dejo de pagar un anticipo. O cuando me ajustan el impuesto a las ganancias de un ejercicio, que eso es base de cálculo para los anticipos del siguiente y no los pagué, evadí también el pago de los anticipos. ¿Se configura este delito? Bien, ¿por qué no? ¿Y qué dice la ley? ¿Evadir el pago de qué? De tributos. Yo pago cuenta. Entonces no podemos evadir el anticipo, el pago de anticipos. ¿Está? Al fisco nacional, provincial o municipal, siempre que el monto evadido excediere la suma de 1,5 millones de pesos por cada tributo y por cada ejercicio. Esto se analiza por cada impuesto y por cada ejercicio. Si es persona física, se computa por año. Si es persona jurídica, por ejercicio de forma diferente a el año calendario. En personas físicas sabemos que el ejercicio va del 1 de enero al 31 de diciembre. En personas jurídicas podemos tener cierres diferentes, con lo cual el cómputo es por ejercicio fiscal. Incluso cuando el impuesto sea de un periodo fiscal inferior, el IVA, tenemos que computar en el año, en el ejercicio comercial, si es una sociedad, o en el año calendario, cuál es el monto evadido en el IVA, para ver si se configura, si supera este 1,5 millones. Y si estamos hablando de un impuesto instantáneo, ¿puede ser cuál? Puede ser, sí. Hay una causa en Córdoba por impuesto de sellos, que fraguaban el comprobante de pago del impuesto de sello, era falso. Y eran montos millonarios porque eran licitaciones públicas. Entonces, adentro todo. El padre, la hija, todos adentro fueron. Pero adentro, ¿sí? Prisión preventiva y adentro. ¿Qué otro impuesto nacional instantáneo conocemos? Voy a hablar con el contador Martín y el contador Crespi. Instantáneo, una foto. Puede ser. Bienes personales. Bienes personales, 31 de diciembre es una foto. ¿Está? Entonces eso se computa por ejercicio y por año. Vamos a ver en el cuadro del Excel que tenemos un ejemplito muy sencillo. En la pestaña 2, en la hoja 2, ahí tenemos un ejercicio. Por ejemplo, en un ejercicio se ajusta la base imponible, un ajuste de inspección, por 4 millones de pesos, que implica en el IVA, ese es el ajuste anual, ¿sí? Estamos simplificando. En el IVA, 840.000 pesos. Y en ganancias, 1.400.000 pesos, aplicando las alícuotas del 21 y del 35. De impuesto no ingresado, impuesto a pagar.
Supongamos que el contribuyente no tiene saldo a favor que vaya a absorber esta diferencia, porque si tiene saldo a favor y la absorbe, ¿hay perjuicio fiscal? Yo puedo tener una declaración jurada que sea, en vez de 4 millones, 4.000 millones y agregarle 3 ceros también al IVA, 3 ceros más a ganancias, pero si tengo un saldo a favor en esa declaración jurada que me absorbe esos montos, ¿yo dejé de pagar el tributo? No, porque ya lo había anticipado mediante pagos a cuenta. Entonces no se configura el delito de evasión, ¿sí? Pero en este caso, la suma de los dos supera el 1,5 millones. El ajuste en base imponible me genera un ajuste en IVA de 840.000, en ganancias de 1.400.000, la suma de los dos supera el 1,5 millones. ¿Hay delito? Bien, ¿por qué no? Por impuesto y por ejercicio. Perfecto. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos un ajuste en base imponible de ese monto, que lo puse a propósito para que en el IVA genere una obligación de pago de 1,5 millones. Y en ganancias de 2,5 millones, porque la alícuota es del 35%. ¿Hay delito de IVA? ¿De evasión simple en el IVA? No, no hay. ¿De ganancias? Sí, sí hay, porque supera el 1,5 millones por ese ejercicio. Y si el ajuste fuera, por ejemplo, de 8 millones de pesos, fíjense que no estamos hablando de montos siderales. 8 millones de pesos en un año son 700.000 pesos por año, un poquito menos por mes, de 700.000 pesos por mes de ajuste en ventas. Supongamos, ventas omitidas, ¿sí? O de facturas apócrifas, por 800.000 pesos por mes. No es tanta plata, pero hay delito en el IVA y en ganancias. 1.680.000 en el IVA, si la alícuota es del 21, y si está grabada la actividad con el IVA, obviamente, y en ganancias 2.800.000. Entonces tenemos que en la primera línea, en el primer ejemplo, no aplica el régimen penal tributario, en la segunda solamente en ganancias, que supera el 1,5 millones, y el tercero en IVA y en ganancias. ¿Entiende cómo funciona? Así a grosso modo. Después, vos vas a dar la clase esa, ¿verdad? El contador Gatas va a dar una clase en la cual también va a repasar algunas cuestiones prácticas de esto para que queden un poquito más fijas. Volvemos entonces a la ley, por favor. ¿Cuándo se consuma el delito? ¿Cuándo se configura evasión del pago de tributos mediante declaración jurada engañosa, ardid, de engaño, acción, omisión, y se deja de pagar el 1,5 millones? ¿Cuándo se configura? Si es falta de presentación de declaración jurada y se dan los elementos para configurar el delito al vencimiento. Y si es por presentación de declaración jurada engañosa, también dicen que es al vencimiento, porque es el momento en el que yo dejo de pagar el impuesto. Yo produzco el daño a la renta pública. Entonces, tengamos presente que muchas veces el vencimiento para la presentación de la declaración jurada no es el mismo que el vencimiento para el pago. En algunos casos, en años anteriores, se ha dicho, bueno, miren, hay problemas con el aplicativo, usted haga un pago cuenta, haga una liquidación de la declaración jurada, pague su saldo, y como tenemos problemas con el aplicativo, la declaración jurada la presenta después. O al revés, hay veces, y hoy está vigente, que el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada no es el mismo que el vencimiento del pago. Y en el IVA, si tenés diferido, peor, porque lo diferís 3 meses, la pyme, por 3 meses. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo se configura el delito? Cuando se evade el pago, ¿sí? Es decir, un delito de resultado. Y eso tiene implicancias porque a partir de que se configura el delito, empieza a correr el curso de la prescripción en materia penal. No lo vamos a ver, pero empieza a correr el curso de la prescripción desde el momento, no es desde el 1 de enero del año siguiente, desde el momento que se configura el delito, con lo cual acá es importante eso también. ¿Qué pasa con las sanciones del 46? Vamos a ver lo que dice el artículo 17 de la ley del régimen penal tributario. Las penas establecidas por esta ley
serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas. Y vamos a ver lo que dice el 20. La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social ni de los recursos administrativos. Es decir, el fisco determina de oficio. Con la determinación de oficio es necesario para hacer la denuncia penal. Hace la denuncia penal, ¿sí? Eso hace que la vía recursiva del procedimiento de determinación de oficio se suspenda, no, sí, y nos vamos al tribunal fiscal y seguimos y vamos. Pero el proceso penal va en paralelo. Pero ¿puede aplicar el fisco, si hace la denuncia penal, las sanciones que prevé la 11.683? Por ejemplo, una de fraude, la del 46. No, fíjense lo que dice el segundo párrafo. La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial. Es decir, cuando el juez dicta sentencia definitiva en materia penal, le tiene que notificar a la DGI lo que sucedió ahí. ¿Sí? En ese caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la ley 11.683, que dice el 74 de la 11.683, que cuando se va a formular denuncia, que la determinación de oficio tiene que contener la multa, y si no la contiene, quiere decir que el contribuyente quedó indemne. Esta es la excepción. Si va a formular denuncia penal, no lo puede hacer, no puede aplicar la sanción, tiene que esperar a lo que diga el juez al final del proceso penal, ¿sí? Y recién ahí el juez, cuando le comunica el fisco, puede aplicar la sanción. Fíjese, una vez firme la sentencia penal, el tribunal lo comunicará a la autoridad administrativa y ésta aplicará las sanciones que correspondieran sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal, en la sentencia judicial. Es decir, dicta la determinación de oficio el fisco, hace la denuncia penal, no aplica la multa en la determinación de oficio, el proceso penal sigue su curso, el proceso determinativo sigue su curso, lo que resuelve el juez penal en el proceso penal lo va a tener que comunicar al fisco cuando la sentencia quede firme, y recién ahí el fisco puede aplicar la sanción. A lo mejor ya estamos en la Cámara o en la Corte con la determinación, con la existencia de obligación tributaria, que a lo mejor lo estamos... Y aplicar la sanción el fisco sin alterar lo que dijo el juez en el proceso penal. Si el juez en el proceso penal dijo, muchacho, acá no hay dolo, porque se configuraron estos elementos que dijimos recién, no hay un ardid idóneo, ¿el fisco puede aplicar sanción por el 46? Y no, porque el juez dijo que no hay dolo, y la conducta del 46 exige dolo. ¿Sí? Si el juez penal dice, acá no hay facturas apócrifas, las facturas no son apócrifas, ¿puede aplicar sanción por la existencia de facturas apócrifas? ¿Podrá aplicar una multa por omisión? ¿O no? Si dice que no son apócrifas. Distinto es que el juez diga, bueno, mira, acá él no tuvo posibilidad de conocer que las facturas eran apócrifas, lo engañaron, le metieron una factura trucha, pero lo engañaron. Entonces, esa es la concordancia que hay entre el proceso administrativo y sancionatorio y el proceso penal. ¿Se entendió? ¿Vos querías hacer una pregunta? Exactamente, ese es el caso. Porque fíjense que el 20 lo prohíbe, pero el 17 dice que el proceso sigue y las sanciones se aplican. Entonces acá podemos plantear que hay un non bis in idem, que lo explicó el profesor Gattas cuando vieron ustedes principios penales. ¿Qué es el non bis in idem? ¿Que se apliquen dos sanciones o que haya dos procesos por un mismo hecho contra una misma persona? Un doble proceso. Hay un doble proceso ahí. Un proceso penal, cuando termine este proceso se inicia otro proceso. Se ha planteado, una jurisprudencia no le ha hecho lugar mayoritariamente, pero conceptualmente yo entiendo que está esta lesión al doble proceso, porque el sistema está mal diseñado. Eso lo podemos conversar después, no vamos a perder tiempo, porque se había diseñado de una manera para que primero
terminara la determinación de oficio para ver si había obligación tributaria y después seguir el proceso penal, pero cuando terminaba el procedimiento recursivo hasta la corte de la determinación de oficio, ya habían pasado muchos años, iniciar un proceso penal en ese momento, por ahí no tenía sentido. Después hizo al revés, primero el proceso, después la determinación de oficio, pero el fisco no podía cobrar, con lo cual lo que quiera que el fisco es recaudar, y ahora se hizo este procedimiento híbrido y paralelo que también tiene sus serios defectos. Pero como dice Cacho, es lo que hay. ¿Está? Se ha planteado, se ha escrito mucho, se ha discutido mucho y no hay una solución hoy planteada en la ley que venga a amalgamar estos principios también. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ahora sí, vamos al 2. Profe. Vamos a ver si alguien dijo algo. ¿Cómo le va? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no me quedó claro por qué sería de resultado el delito? Porque vos preguntás, ¿por qué sería de resultado el delito? Sí. Porque fíjate que exige que se evadiere el pago. No es una mera presentación engañosa, sino que requiere que esa conducta ardidosa y engañosa produzca un daño en el fisco mediante la evasión del pago. Exige que eso conduzca y tenga como resultado, de ahí el delito de resultado, un daño al fisco por dejar de ingresar un impuesto y que ese daño sea superior a 1,5 millones por ejercicio y por impuesto. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Exige un daño, exige un resultado. Vamos a ver que hay otros delitos que no exigen un daño. No se produjo el daño, pero el delito está configurado de igual. Vamos a ver las figuras agravadas. Le vamos a subir a la plataforma un cuadro que tiene un resumen de esto. Puede ser el autor, cuál es el monto mínimo, cuál es la pena, cuál es un resumen de la conducta penada por la ley, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver los agravamientos. Evasión agravada. La pena será de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. Es altísimo. Un mínimo de 3,5 y un máximo de 6. ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que dicen los defensores de que esta ley no es excesiva, que las penas no son excesivas. Porque dice, bueno, mira, homicidio de 8 a 25. Bueno, 3 años y medio no está tan lejos de 8. Hay mucha diferencia, pero... Y la otra vez matar a una persona, quitarle la vida. Que parece ser el bien jurídico más protegido por el Código Penal. La vida de las personas. Si yo le quito la vida a una persona y tengo un mínimo de 8 años, yo he evado 15 millones de pesos de impuestos y tengo una de 3,5, parece excesiva. Lo que algunos plantean, dice, che, ¿es excesivo? ¿En relación a qué? El legislador también ha considerado que esto es importante. No pagar los tributos para que nosotros podamos desenvolvernos en sociedad. Pero se ha planteado esa discusión y hoy los jueces están morigerando, están perforando los mínimos. Cuando ustedes escuchen que hay mínimo, está diciendo este mínimo es excesivo, entonces vamos a establecer una pena menor que al que la ley establece como mínimo. Se perforan los mínimos, obviamente declarando la inconstitucionalidad con un montón de fundamentos que no vamos a entrar en detalle. Pero fíjense, en el caso del artículo primero, es decir, nos remitimos a la conducta típica del artículo primero. El que evadiere el pago de tributos nacionales o provinciales mediante ardidez, daño, acción o omisión por ejercicio y por año, en el primer caso, en el inciso A, se agrava por el monto, cuando el monto supere los 15 millones de pesos. Esto históricamente eran $1.000.000. Si la evasión simple eran 100.000 y hoy es 1,5 millones, la evasión agravada es 15, 10 veces más, era $1.000.000 y hoy quedó a, ¿cuántos son? $15.000. No es tan fácil caer en una evasión agravada con un mínimo de 3,5 y un máximo de 9. Por el monto. B. Hubieran intervenido personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas, personas interpuestas. ¿Sí? Testaferro. Para hacerlo simple.
o se hubieran utilizado estructuras, negocios o patrimonio de afectación, instrumentos fiduciarios, jurisdicciones no cooperantes, para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado. Yo pongo un testaferro para yo. Pero tiene que haber una evasión, no es la simple ocultación. Si yo puedo tener un testaferro, pues yo pago todos mis tributos y no perjudico a nadie, lo puedo hacer sin problema. Yo no quiero aparecer en los negocios, ¿por qué? Y porque cuando yo voy a comprar un inmueble en un remate, si yo soy muy conocido, me lo van a subir. O van a venir los tipos para levantarme. O el que me lo va a vender me va a cobrar un precio mucho más caro porque resulta que yo soy el dueño de una empresa multinacional y todo el mundo me conoce. Lo pongo en nombre de un tercero. Todo testaferro, pero pago los impuestos, no perjudico a nadie, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Y se produjera la evasión, pero acá eleva un poquito el monto a 2 millones, pero es agravada. Si yo pongo un testaferro y evado 2 millones de pesos, que son poquito más del 1,5 millones, esto es por año y por impuesto, tengo una pena mínimo de 3,5. En el cuadro ustedes van a ver 3,5, son 3,5 años, 3 años y 6 meses, ¿verdad? Y máximo de 9. C. El sujeto obligado a utilizar fraudulentamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales y el monto evadido por tal concepto superará 2 millones de pesos. Esto después lo vamos a diferenciar con el artículo 3, que muchas veces no se entiende bien, pero acá yo evado el pago de tributo mediante la utilización fraudulenta de una exención o de un beneficio fiscal del cual yo no podía gozar y a la cual excedí fraudulentamente. ¿Sí? Yo dije que estaba exento del impuesto a los débitos y créditos porque era una fundación y era mentira, no era una fundación. Y del impuesto a las ganancias, supongamos que ganancia no tuve, pero sí tenía un montón de movimientos bancarios en los cuales me eximí el débito y crédito. Dijo, yo tengo una librería y me inscribí en la actividad de librería de editorial. La editorial está exenta y utilicé y metí en esa cuenta millones y millones y millones y así evadí el pago del impuesto mediante la utilización de una exención de un beneficio fiscal. Y la evasión supera los 2 millones de pesos, tampoco es tan alto, al año. ¿Cuántos son 2 millones de pesos al año? 166.000 periódicos por mes. No es tan fácil, no es tan difícil superar eso con débito y crédito nomás. ¿Está? Entonces yo dejo de ingresar mediante la utilización fraudulenta de un beneficio fiscal. Hay un montón escrito sobre beneficios fiscales porque algunos dicen que el diferimiento del impuesto también es un beneficio fiscal. Y si yo tengo un plan de facilidad de pago del que no podía gozar, también es un beneficio fiscal. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Porque hoy los montos están muy bajos. Pero hago hincapié en esto para diferenciarlo del artículo 3. Acá dejo de pagar mediante la utilización fraudulenta de un beneficio fiscal. Y el D hubiera mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, puede ser algún documento que reemplace la factura, la liquidación de compra que hacen los consignatarios, los comisionistas. Y acá tenemos una pequeña definición de factura apócrifa que no está en la 11.683, que dice que sea ideológica o materialmente falso. ¿Vieron ustedes durante el transcurso de la materia cuál es la diferencia entre un documento que es ideológicamente falso y otro que es materialmente falso? ¿No? Vamos a hacer un ejemplo. Yo presto un servicio. Presto un servicio de honorarios profesionales a vos, ¿sí? El servicio está prestado. Entonces, pero yo tengo la quit cancelado, estoy inhibido, tengo prohibida la realización de actividad profesional porque tengo una sanción penal que me lo prohíbe. Pero, dijiste, che, mira, yo para pagar necesito la factura, me decís vos. Listo. Bueno. Contador Carrizo, hágale la factura. Y él hace una factura, estamos ya casi una asociación ilícita, ¿no? Me falta uno más. No dijo nada el contador Gatás, la omisión no implica participación.
¿sí? Porque no es funcionario público. Entonces, hacele la factura, ¿sí? Es una factura electrónica autorizada, emitida a través de... El comprobante materialmente está autorizado por el fisco, pero ideológicamente es falso. ¿Por qué? Porque él no prestó el servicio, lo presté yo. ¿Tá? Entonces esa factura puede ser catalogada de ideológicamente falso porque su contenido, no su forma ni su materialización, es falso. La factura materialmente falsa es la factura melliza, ¿sí? En la cual yo emito una factura mentirosa, falsa, porque no está autorizada por la DGI. Hoy electrónicamente es más difícil hacerse, pero por controladores fiscales a veces se suelen trampitas de... ¿sí? Un ticket factura de controlador fiscal por montos importantes que es falso. Está emitido por un controlador fiscal falso que no existe. ¿Tá? Pero hay una discusión ahí con la pérdida de la homologación. Hay una discusión y hay algunos fallos que dijeron que no y algunos que dijeron que sí. Que no está autorizado y otro que no está homologado, pero el controlador fiscal está autorizado. Los de la vieja y los de la nueva generación. Hay una discusión ahí. Pero la diferencia, ¿se entiende la diferencia entre ideológica y materialmente falso? ¿Sí? Otra una pregunta. ¿Cómo? Depende. Si superas el millón... No, no va por el 1. Va por el 2. Va por el 2. D. ¿Tenés facturas apócrifas? Nada. Necesitamos más de 3 personas. ¿Por qué no iría por el 2D? Cuando vos te referís a venta de IVA, decís, che, me sobra IVA, te hago una factura de IVA por un servicio, por un bien que no te vendí, o un servicio que no te presté, ¿sí? Para que vos te computes ese crédito fiscal y vamos a media con el IVA, porque se vende. O me pagas una parte y vos te quedás con una parte y yo me quedo con otra. ¿Eso sería el caso que vos planteás? ¿La factura es falsa o no? Ideológico o materialmente. Ideológicamente falsa. Entonces, ¿por qué no? Si supera el 1,5 millones, el crédito fiscal que se computó indebidamente, ¿quién compró esa factura que se le vendió o el IVA ese que se le vendieron? ¿Por qué no iría por el 2D? Y iría por el 1. Es la utilización de factura falsa. Ah, qué problema que tenemos, ¿no? Hoy es muy fácil caer en la gravada por el uso de facturas apócrifas, porque el monto es muy bajo, 1,5 millones. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el 1,5 millones tiene que estar superado por el monto de las facturas falsas. Porque fíjense lo que dice la ley. Siempre que el perjuicio generado por tal concepto, factura falsa, superar el 1,5 millones. Porque antes decís, che, mira, yo tengo un ajuste que le impugné tanto de crédito fiscal, porque no estaba vinculado, y tanto de factura falsa que entre los dos suman el 1,5 millones, pero las facturas falsas no superan el 1,5 millones. Estaba la discusión porque la ley no hacía esta aclaración. Ahora la ley hizo esta aclaración y dice, factura falsa, el perjuicio, el monto evadido por las facturas falsas tiene que superar el 1,5 millones. Y es agravada. Ya es agravada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Pero la denuncia penal está igual. Es más, en algunos casos se ha sumado para llegar a la condición objetiva de punibilidad con el impuesto a las ganancias. Pues te impugnan el gasto en ganancias, te determinan salidas no documentadas y la suma, procesamiento. Sí, lo que dice el profesor Carrizo es que salidas no documentadas no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la última reforma de la ley, hay una sustitución. Es un responsable sustituto, con lo cual, a ver, ¿qué dice la ley? El obligado. ¿Qué dijo la Corte en rectificación y Rivadavia? El de responsable sustituto de bienes personales en rectificación y Rivadavia. ¿Qué dijo la Corte para decir si procede la compensación? Dio 2 argumentos. Uno hay en la resolución 658 que lo permite. Y el otro, ¿se acuerdan? Compensación de bienes personales con saldo a favor de libre disponibilidad del responsable sustituto. ¿Qué dijo la Corte? Hay un único obligado.
Es cierto que ese fallo es anterior a la reforma, pero hay un único obligado en el responsable sustituto, con lo cual es el obligado. El otro no es obligado por la salida no documentada. El supuesto receptor oculto del beneficio no es obligado por salida no documentada, es obligado por el impuesto propio. Entonces, podría configurarse el delito en el caso de salidas no documentadas. Parece que sí. Vamos a discutirlo, pero en principio, de acuerdo a lo que dice la ley, hay un obligado. ¿Hasta acá? Artículo 2, ¿alguna duda? Sí. Se complica mucho la clase por... Hola chicos, los virtuales, perdón. Se complica mucho la clase porque Edu tiene que estar aclarando todo el tiempo que los valores son muy bajos, y son bajos, y son bajos, y son bajos, y esto se vuelve irrisorio. En la 27430, en el artículo 302 y 303, si mal no recuerdo, está previsto el dictado del VT, que es la unidad de valor tributaria, esa era la definición. Entonces, en vez de decir la ley 1,5 millones de pesos o 15 millones de pesos, diría 10 VT. Y ese VT tendría un valor en pesos, que se ajustaría por inflación todos los años. Así está previsto en la 27430, que debería ser reglamentada el 15 de septiembre del 2018, y se dicta en el 2018 la 27467, que prorroga un año más al Poder Ejecutivo para dictar la VT. ¿Alguien sabe dónde está la VT? Nadie sabe. Entonces hay muchos juristas tributarios que plantean que esta ley termina teniendo un tinte de inconstitucionalidad por omisión en la reglamentación de la 27430. Hay mucho escrito por eso, pero los jueces dicen, mire, la ley dice 1,5 millones y vamos adentro. Aun cuando los jueces no quieren esto, ¿qué quieren los jueces? ¿Perseguir a alguien que evadió 1.600.000 pesos en un año? ¿O a quien configuró una maniobra de asociación ilícita para emitir facturas truchas y defraudar al fisco por cientos de millones de pesos? No tienen recursos ilimitados los jueces. Son pocos en los juzgados. No tienen un cúmulo de soldados para decir, vamos al frente, investigar todo esto. Tienen recursos muy limitados y le entran muchas causas de esto. Y contra esto ya hay un artículo del juez López Vizcayar del año 2006 que dijo, muchachos, esta ley no está para que ustedes hagan denuncia por determinaciones en base presuntas, por ajustes técnicos, y llenarnos nosotros de juzgado que hay que abrir un expediente, tomar indagatoria, procesar, absolver, sobreseer, bla, 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 por delitos nimios. Si la ley ha querido establecer un umbral alto, insisto, era de $100.000, de millón, hoy es de $1.200, para que persigamos penalmente a delitos que tienen cierta relevancia en cuanto a su monto, en cuanto al perjuicio que le causan al Estado. Pero hoy los jueces, y van. Bueno, parece tener una razonabilidad, y eso también tiene que ver con el tipo de delincuente al que estamos persiguiendo. Porque yo he escuchado muchos delincuentes profesionales, no estoy hablando quien ocasionalmente generó esto. Un delincuente profesional que dijo, che, ¿a mí cuánto me van a dar? ¿4, 5? Pero yo quiero la mía, dice, yo estoy inhibido, no puedo mover plata. Yo quiero la mía, dice, ¿cuánto me van a dar? 4, 5, pero yo quiero que me lo den ya. Y de acá a 4 o 5 años ya empezar de vuelta, pero yo quiero la plata. Entonces, no parece causar efecto una pena o una amenaza de pena de prisión sobre esa persona que profesionalmente se dedica a evadir tributos, que los hay. Y otras personas que se enfrentan a un proceso penal tributario y dicen, ¿dónde hay que pagar? No quiero ni pisar un juzgado. Esos son los ocasionales, pero el profesional muchas veces se plantea también en la doctrina que lo que hay que hacer es castigarlo donde más le duele. Donde más le duele no necesariamente es la libertad personal, sino es acá, en el bolsillo. Entonces, poner penas muy altas, económicas, y no de este tipo. Porque hoy en la Argentina debe haber muy pocas personas, pero muy pocas, cuando digo muy pocas, es realmente muy pocas, que estén presas por el delito de evasión, por la aplicación de este régimen penal. Muy pocas que hayan pasado algún tiempo de prisión efectiva, no preventiva, es decir, previa al proceso. ¿Cómo? Acaba de ser absuelto. Acaba de ser absuelto. Estuvo en prisión preventiva en la causa de Agrido. Los imputados tuvieron más o menos 60 días con prisión preventiva, pero no con una condena de cumplimiento efectivo. Acaban de ser absueltos por la ley de moratoria
y del blanqueo. Ellos blanquearon hace mucho tiempo y por esta nueva ley que dice que extingue también la asociación ilícita, en realidad no lo dice la ley, lo dice el decreto, el juez los absolvió. ¿No fueron condenados? No se sabe porque cuando ellos blanquearon, creo que blanquearon $2 millones. No sé, pero blanquearon mucho dinero y el fisco cuando le corrieron traslado de ese blanqueo dijo, y esta suma parece cubrir los montos evadidos. ¿Está? Pero el blanqueo ese fue, creo que con los SEDIN. Y el blanqueo, la plata que blanquearon quedó para ellos. ¿Sí? Pero ellos no tienen la culpa de que haya regímenes de extinción de la obligación, de regularización de obligaciones. Pues eso lo dicta el Estado. El mismo Estado sancionó esta ley. No. El blanqueo es una forma de exteriorizar activos no declarados y se extinguen los impuestos por los ingresos que se devengaron por los ingresos que generaron esos activos. Yo blanqueo una casa, la casa queda para mí, ¿sí? Pero todos los ingresos que yo generé y los impuestos consecuentes para comprar esa casa quedan extinguidos. ¿Qué quiere la ley? Che, regularicen sus activos, tráiganlo a la economía, métanlo a la economía y yo le perdono todos los impuestos que se generaron por eso. Ellos blanquearon bonos, compraron unos bonos que se blanqueaban comprándolos en dólares y dijeron, che, está extinguida la obligación. En ese momento no estaba esta ley y Cámara de Casación dijeron, sí, las obligaciones tributarias, sí, la asociación ilícita que está en el 15C, no, dijeron. Ahora con esta nueva ley, el decreto reglamentario dice, las extinciones de estas obligaciones también extingue la asociación ilícita. Entonces el tribunal oral que lo estaba por juzgar dijo, como el decreto lo dice, queda extinguido. ¿Cómo? Exacto, ley penal más benigna. Exactamente, porque la extinción no era sobre este régimen, porque ellos habían adherido a un régimen muy anterior. Entonces, por aplicación, me enseñó bien el profesor Guzmán, el profesor Gataz, por aplicación de ley penal más benigna, retroactiva de ley penal más benigna, que lo que plantea el fiscal de la causa es que no es la ley, es el decreto. Entonces el decreto excede lo que dice la ley, es inconstitucional y está la discusión y ahí van a casación. ¿Tá? Pero eso es lo que sucedió. ¿Hasta acá estamos? Artículo 3. Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Fíjense que la pena es la de evasión agravada. La pena, no el tipo delictivo, es decir, la descripción de la conducta es el tipo delictivo. 3 años y 6 meses a 9 años, el que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid de engaño, se aprovechar, percibir, utilizar indebidamente reintegro, recupero, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto percibido, aprovechado o utilizado en cualquiera de otras sus formas supere el 1,5 millones. Es decir, tiene la pena de elevación agravada y el monto de elevación simple o de la utilización de facturas a por fin, el 1,5 millones. ¿Cuál es la diferencia entre este y el 2C? La utilización, la evasión a través de la utilización de beneficios fiscales. ¿Cuál es la diferencia? Si no, bien, va por ese lado. Claro, en vez de yo dejar de ingresar, hago que el fisco me... ¿Está? Por eso percibo, aprovecho el beneficio. Ahí está la diferencia. Dice, che, pero ¿por qué sería la diferencia si en el otro me requiere 2 millones y yo dejo de ingresar? El perjuicio es al fisco. Y en el otro el fisco me da, hay un perjuicio al fisco de monto dinerario. Y acá me exige menos monto y la pena es más alta. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, los que dicen en realidad acá esto implica que el fisco desembolse dinero y no que no le ingrese. En la cuenta es la misma, la que no me entra que la que me sale. ¿Tá? Y es más, algunos dicen, no solamente eso, porque yo para obtener un reintegro, ¿sí? Tengo necesariamente más controles del fisco, con lo cual es más difícil. Bueno, algunos dicen
en contraposición a este argumento, dice, si es más difícil, la maniobra denota una mayor peligrosidad, porque es un tipo que ¿está? Pero esa es la diferencia que vos bien planteaste entre el 2C, yo utilizo un beneficio fiscal y evado el pago del impuesto. En el 3, yo utilizo un beneficio fiscal y hago que el fisco me dé cuando se consuma este delito. Fíjense, el tipo, siempre ustedes cuando van a evaluar una conducta infraccional, ilícita o en este caso delictiva, lean bien cuál es la acción, cuál es la conducta que sanciona la ley. Aprovechamiento indebido. Si aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente reintegros por el monto percibido, aprovechado o utilizado. Si ustedes solicitan un reintegro de IVA por exportación, hay algunos que dicen que eso no es un beneficio fiscal, otros que dicen que sí. No entremos en esa discusión. Vamos a suponer que sí. Una resolución. Apruébase el reintegro. No se lo pagan en ese momento. Ustedes pueden usarlo eso para que se lo paguen, se lo depositen en la cuenta, lo pueden transferir, lo pueden utilizar para pagar otras obligaciones. ¿Cuándo se va a configurar? Es un delito de resultado. Cuando lo perciban, cuando lo utilicen, cuando lo aprovechen, no cuando tengan el acto que les permita hacerlo. Hay alguna doctrina que dicen con ese acto también. Para mí, como está descrito en la ley, es cuando se produce el perjuicio, que no es cuando el fisco dicta la resolución, aprobando el reintegro en este caso, sino cuando el fisco lo deposita. Si al medio sucede algo que no permite que ese aprovechamiento se materialice, para mí no está configurado el delito. Puede haber una tentativa que tiene una pena menor, pero no está configurado el delito porque es un delito de resultado. Esa es mi opinión, pero van a encontrar otras opiniones diferentes. Acá hay muchas opiniones. Cada uno de estos artículos ha sido detallado, desmenuzado, analizado, es motivo de jurisprudencia. Nosotros estamos haciendo un repaso para que a ustedes no se les pase de largo. Esa es la idea. Un comentario o agregado. ¿Se acuerdan? Y la primera clase que hablamos del tema de sanciones, que vimos todos los principios penales, hicimos mucho hincapié en el principio de tipicidad y el principio de máxima taxatividad, que dijimos hay que evaluar muy, muy meticulosamente el texto de la ley, y acá hago como una interpretación amplia, tanto de la 11.683 como el régimen penal tributario que estamos incorporando hoy, para ver si la conducta en los hechos que sucedió la podemos subsumir exactamente en la previsión del tipo, ¿se acuerdan del tipo objetivo que dice la ley? Porque si no existe esa identidad perfecta, no se aplica la pena que prevé ese artículo. Por eso el profe, muy inteligentemente, va haciendo una lectura con mucha precisión, va despacio, palabra por palabra, y esa es la tarea del intérprete cuando toca analizar un caso, y es lo que vamos a tratar también de pedirles a la hora de que resuelvan un caso en un examen. Recuerden que se les plantea una serie de hechos, y ustedes tienen que ver cómo aplican el derecho a esos hechos. Entonces, ojo con eso, vean bien cuáles son los verbos que se utilizan en cada uno de los artículos, además de los montos, por supuesto, pero es muy importante eso, conducta con la descripción que tiene la ley. Es muy buena esta aclaración para que no dejen de hacer ese ejercicio nunca en su vida profesional, porque se van a encontrar muchas veces que la jurisprudencia no acompaña eso. Y es más, en materia penal, cuando veamos simulación dolosa de cancelación de obligaciones tributarias, que antes decía simulación dolosa de pago, mucha jurisprudencia dijo, mire, la compensación está en la ley 11.683 en el capítulo de pago, con lo cual compensación y pago es lo mismo. ¿Es lo mismo compensación y pago? No. Y la ley decía pago. Y los jueces penales dijeron es lo mismo, muchachos, porque la sistematicidad de la ubicación de la 11.683 está en el mismo lugar. Cuando la Corte dijo
Cuando ustedes han compensado una obligación y el fijo se le ejecutan, no va la excepción de pago, va otra excepción. Esa no, porque no pagaron, compensaron, cancelaron. Entonces, insisto que es buena la aclaración. ¿Por qué? Porque se van a encontrar y decir, che, pero a mí en Fiscal 3 me dijeron, che, el principio de máxima tasatividad en materia penal, la última ratio y qué sé yo, que tenemos que analizar y los profes analizaban y después los jueces hacen lo que quieren. Sí, pasa eso. No dejen de hacer ese ejercicio nunca. Van a encontrar respuestas en detalles que en una lectura rápida no lo ven, pero en una lectura precisa, desmenuzada y tranquila, lo van a encontrar. Para eso lo puso el legislador. Recuerden que los métodos de interpretación, el primero es la letra de la ley y no podemos presumir que el legislador ha sido inconsecuente, con lo cual, si dijo pago y no dijo cancelación y ahora modificó y dijo cancelación, quiere decir que antes quería decir una cosa y ahora dice otra. Esta modificación no es, vengo a aclarar, porque tampoco dijo que es una aclaración. Entonces, no dejen de hacer el ejercicio que bien les dijo el contador Gataz. Se van a encontrar con muchas frustraciones en cuanto digan, che, pero yo aprendí esto, leí esto, dice esto y los jueces dicen otra cosa. Se lo van a encontrar. ¿Sí? Los jueces son falibles, por eso sus sentencias se llaman fallos, pero hay que hacerlo, no hay que dejar de hacerlo eso, no hay que desmoralizarse por encontrar estas sentencias. ¿Está? ¿Otra duda, inquietud? Quería tomar mate nomás. Nah. Artículo 4. Apropiación indebida de tributos. Este es el delito más fácil de cometer. Atenti todos. Todos atenti. Este es el delito más fácil de cometer. ¿Qué es? Retener y no depositar. ¿Está? Retener y no depositar. Apropiación indebida de tributos. Sí. ¿Sí? Es que vos tenés que estar en tu lugar, no hay. Llevando mate, profesor, laburando y encima lo criticas. Este es el delito más fácil de cometer. Retener y no depositar. Y fíjense que los montos han quedado totalmente desactualizados. Y en esto insisto que estemos muy atentos porque pasa muy a menudo. Fíjense cómo es la figura. 2 a 6 años, la misma pena que la evasión simple. ¿Quién es el autor? El agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los provinciales también. ¿Sí? Pero también exige un carácter propio. Y dijimos, ¿se acuerdan? Si hay una diferencia, una divergencia entre el nombre y la naturaleza, ¿cuál prevalece? Y si el régimen que dice ser de percepción va por lo devengado, ¿es de percepción? No. Entonces, ¿yo soy agente de percepción? Si me han designado agente de percepción de un régimen que va por lo devengado y no por lo percibido, ¿soy agente de percepción? No, seré otra cosa, pero agente de percepción no soy. ¿Está? Entonces, no entro dentro de los autores del delito, porque no lo soy. Dice que soy, tengo un cartel grande así que me puso la administración equivocadamente porque el régimen no lo es. Entonces, eso no es un juego de palabras, es un juego de realidades. Y lo tenemos que tener presente, para eso lo estamos estudiando. Que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso. Acá tenemos un plazo importante, un chango importante, pero son corridos. Es decir, la retención que debimos depositar hoy, si yo no lo deposito dentro de 30 días, no es un mes, 30 días corridos y supera los 100.000 pesos, me van a hacer una denuncia. 100.000 pesos. ¿Sí? Son 3 tanques de nafta, con suerte, 2,5.
son 2 tanques de nafta. ¿Sí? Pena de prisión. Proceso penal. El abogado le va a salir mucho más caro que tener el presente. Entonces, lo primero que hay que hacer es controlar el depósito y la retención y decirle a los clientes, a los empleadores, a todos que nosotros podemos asesorar, si somos empleados, esto es lo primero que hay que pagar. Che, no hay plata. Esto págalo. ¿Por qué? Porque te van a denunciar por la falta de depósito. Simplemente por eso. Si pasan 30 días y vos retuviste, te van a denunciar. ¿Ingresó el impuesto? Después. ¿El delito cuándo se configura? Es muy buena la pregunta. ¿Cómo se exime de la responsabilidad solidaria el agente de retención que omitió actuar como agente de retención? ¿Sí? Porque al que yo le retuve, ¿qué hizo? No ingresó todo el impuesto que le correspondía menos la retención que yo le hice, porque yo le retuve. Acá el que omitió actuar como agente de retención no encuadra en este tipo penal, en ningún tipo penal. Eso es pregunta de examen. ¿Sí? Si yo no retuve, no cometo este delito. Yo cometo este delito cuando me apropio, por eso se llama apropiación indebida de tributo. Yo me apropio de algo que no es mío. Yo le saco a otro en concepto de impuestos y cuando le voy a depositar al fisco lo deposito 30 días corridos después de vencido el plazo. Es muy fácil, porque además es muy bajo el monto. Entonces eso hay que controlarlo periódicamente. Muchas veces son agentes de percepción y de retención de ganancia, de retención de IVA, de percepción de IVA, de retención de ingresos brutos, de percepción de ingresos brutos, de varias jurisdicciones. Hay que controlarlo permanentemente, porque si no se configura el delito. No vamos a entrar en el detalle de cuáles serían las causales de exhibición, ya se lo vamos a dejar a Nicolás, que lo va a explicar en detalle, el 48 y pero, ojo, y hay un detalle acá. Fíjense que 30 días corrido de vencido el plazo de ingreso, tributo retenido o percibido siempre que el monto ingresado superara la suma de 100.000 pesos. Hoy las retenciones se ingresan a través del SICORE, ¿verdad? Y el SICORE, ¿no se ingresa más del SICORE? Hay 2 sistemas. Pero se presenta una misma declaración jurada y declaración juradas diferentes. Bien. Antes se presentaba una misma declaración jurada. Entonces estaba la discusión de una declaración jurada donde yo incluí las retenciones de ganancia de IVA. Los 100.000 pesos se computaban por ejercicio, perdón, por mes sí, porque esto es por mes, ¿sí? Por impuesto, si se computaban o no por impuesto. Algunos decían, mire, acá dice el tributo. Y cuando la evasión quiso tipificar, dijo por tributo y por impuesto. ¿Está? Pero acá utilizó un singular, con lo cual algunos dicen, no es necesaria la aclaración porque utiliza el singular, entonces estos 100.000 pesos van por impuesto, y esa discusión se daba cuando el régimen de retención era unificado. Y hoy también se puede dar, pero tengamos en presente que la ley habla en singular, con lo cual, en mi opinión, ya hay jurisprudencia para los 2 lados, esto se tiene que computar los 100.000 pesos por mes, por ganancias y por IVA, por ejemplo. Si soy agente de retención de ingresos brutos y de otro impuesto, supongamos de sellos, ¿tá? También es por cada uno de impuestos, no me imagino un agente de retención de sellos, pero puede haber, es por impuesto. No es por mes sumando todas las retenciones que yo hice, sumando los distintos tributos del cual yo soy agente de retención. ¿Tá? El escribano es agente de retención y puede ser agente de retención de ingresos brutos, supongamos también. Entonces, en mi opinión, es por cada tributo. ¿Estamos? ¿Duda, inquietud hasta acá? Seguimos. Sí.
Es buena la aclaración. Esto es apropiación indebida. Yo tengo que tener en mi mano para apropiarme. Yo no me puedo apropiar lo que no tengo. Con lo cual tengo que haber percibido para que empiece a computar la obligación de depositar, y desde el momento que yo percibí, incluir ese periodo, cuál sería el vencimiento para depositar, y de ahí contar los 30 días. Si no percibí, pero facturé, no me apropié de nada. Y hay un caso que viene a colación bien la aclaración del profesor Gatas, que es Micron Fresar, en el cual una empresa que tenía serias dificultades financieras le pide un préstamo al banco para pagar los sueldos. Y el banco le dice, yo a vos no te tengo confianza con lo que voy a depositar a cada uno de los empleados los sueldos. ¿Y cuánto le depositó? ¿El monto bruto o el monto neto? El neto. Le depositó el neto. Y esta misma apropiación de tributos está en materia de seguridad social cuando yo me apropio de los aportes que le debí retener, que le retuve a mis empleados y no deposité. Mismo delito. ¿Tá? Entonces lo denunciaron porque él declaró en el formulario de contribuciones y de seguridad social, declaró los aportes y el fisco dijo, che, no me los depositaste. Superan los montos que marca la ley, apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Y el contribuyente dijo, pero si yo nunca los tuve en mi banco, le depositó directamente a los empleados el neto. Y ustedes van a decir, pero es una ficción contable. No, nunca pasó por sus manos ese dinero, nunca tuvo esa disponibilidad. Entonces nunca apropió de algo que nunca tuvo en mano. Entonces, por eso también es bueno insistir con lo que dice el contador Gatás. Lean bien cuál es la conducta reprimida, el verbo típico que está descrito en el delito que está tipificado en la ley. Apropiación indebida. Yo me tengo que apropiar. Si yo no percibí, todavía no tengo la obligación de depositar y todavía no corrió el plazo para depositar y por ende tampoco los 30 días siguientes. Entonces, yo me acuerdo que en una causa consultaron una empresa muy grande de Córdoba que venía depositando las percepciones, era agente de percepción por lo devengado. Y en unos meses se habían olvidado de depositar y dicen, che, se preocuparon muchísimo, por no utilizar otra palabra, y dijeron, estamos incursos en el régimen, porque no depositamos y eran montos importantísimos. A ver, hagan la cuenta. ¿Ustedes lo vienen haciendo por lo devengado o por lo percibido? No, por lo devengado lo venimos haciendo nosotros, porque es un lío hacerlo por lo percibido. Hagan la cuenta. ¿Cómo daría su situación con el fisco si computan por lo percibido? Hicieron la cuenta y dijeron, no, tenemos un saldo a favor impresionante. Listo, no está el delito. No está configurado. Ni ni la infracción del 48. Porque lo que sanciona la ley, es decir, usted agarró algo que no era suyo y se lo quedó. Pero primero lo tengo que agarrar, primero me tengo que apropiar, primero lo tengo que tener en mi poder para luego no haberlo depositado. Porque si no, no es un régimen de retención. Porque la conducta es esta, manotear lo que no es suyo. Y si yo nunca lo tuve en mi poder, nunca lo manoteo. Para hablar en términos más coloquiales y sencillos. ¿Se entendió? Bien. Vale la aclaración entonces. Delitos relativos a la seguridad social. Evasión simple. 2 a 6 años, el obligado. La misma conducta de la evasión simple, declaraciones engañosas, oculaciones maliciosas, ardido engaño, acción por omisión, evadir parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondiente al sistema de seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de 200.000 pesos por mes. ¿Cuánto es el sueldo mínimo de un empleado de comercio hoy? ¿El bruto? No, jornada completa. 800.000 pesos. ¿Y cuántos son el porcentaje de aportes y contribuciones? La suma de los dos. ¿El 25 o el 30?
El 30, Seguridad Social. 28, el 30. 800 por 30, 240. Un empleado, delito. Uno, que tengo en negro, que le pago en negro, delito. Está configurado. ¿Está? ¿Por qué? Porque la ley, ustedes saben que las contribuciones que paga, lo que aporta, voy a usar el otro término, lo que contribuye el empleador, y los aportes es lo que le detrae del sueldo al empleado y le deposita. Pero la ley hace la suma. Y si usted debió detraer, no detrajo, y debió contribuir y no contribuyó, por lo cual, por 200.000 pesos por mes de ese monto que dejó de ingresar fraudulentamente, declaración engañosa, acción o omisión, delito. Este también es fácil de cometer. ¿Cuáles serían los casos más claros? Yo tengo disfrazada una relación laboral mediante un monotributo. ¿Está? Entonces tengo una persona que me factura todos los meses y hemos visto casos, facturan todos los meses el mismo monto y en junio y en diciembre facturan un 50% más. Y todas las facturas son correlativas, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la de junio y la 14, la de diciembre. Y además puede suceder que yo tenga un monotributista que todos los meses me facture, y ya que me facture el aguinaldo es complicado, pero puedo tener a alguien que me facture todos los meses y ser el único cliente que se configure la relación laboral y dejo de aportes y contribuciones por más de 200.000 pesos, delito. Con uno suficiente. En el cálculo que hicimos recién, de 800 pesos. Porque va a aportes y contribuciones, y fíjense que dice al sistema de seguridad social. ¿Y las obras sociales están incluidas acá? Sí. ¿Los sindicatos? No. Pero las obras sociales, sí. Con lo cual también tenemos que meter la obra social en el cálculo y nos vamos más arriba. Tenemos un 8, un 5 y un 3. ¿Está? Entonces, tenemos 1 y si tenemos 10, ni hablar. Y podemos tener un empleado mal registrado o un empleado no registrado o un empleado bien registrado y que le estemos pagando por fuera, en negro, marginalmente. Se configura el delito. ¿Sí? Después tenemos los agravantes que lo vamos a pasar rápido. El inciso A, estamos hablando de seguridad social. El inciso A supera 1,5 millones. El B, personas interpuestas. El C, la utilización fraudulenta de exenciones, desgravaciones o beneficios fiscales para dejar de aportar al sistema de seguridad social. ¿Tá? El 7 es la apropiación indebida de recursos de seguridad social, que lo vimos también recién, 2 a 6 años, el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los 30 días corrido vencido el plazo el importe de los aportes retenidos. Retenidos, si yo no retuve, no puedo configurar el delito. ¿Sí? Siempre que el monto no ingresado superase la multa, la suma de 100.000 pesos por mes. Poquito también, poquito. Esto eran monto mucho más alto. Y hoy estamos en 100.000 pesos por mes. Idéntica sanción al agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social. Hay personas que son agentes de retención, normalmente en las obras de envergadura. Yo tengo una planta o contratan servicios eventuales, tienen que retener seguridad social. Pero en particular, si yo tengo una obra de envergadura donde un tercero me presta un servicio para la construcción de una nave de la planta, ¿sí? Que es una obra de construcción, yo tengo que ser agente de retención de seguridad social, le tengo que retener seguridad social y él después, cuando hace su declaración jurada, lo descuenta de lo que tiene que pagar, lo que yo le retuve. Ese es el agente de retención al que se refiere el último párrafo. No el empleador, sino este agente de retención especial por estas particularidades, que era la 4052 en su época, no sé si sigue estando. O se ve que no está, que es muy vieja.
Entonces ese no es empleador, sino que es agente de retención de seguridad social. ¿Está? Vamos al 8. Cuidado con este. Este no es un delito de resultado, este es un delito de peligro. No exige un daño, un perjuicio fiscal efectivo para que se configure el delito y proceda la pena. Artículo 8. Obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, cualquier otro ardid de engaño por acción o omisión, obtuviere. Fíjense que no requiere un carácter especial en el autor. El que, cualquiera, obtuviera un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, beneficio fiscal. O de la seguridad social. Acá lo incluye. ¿Sí? En el 3 no estaba. En el 8 sí está. La seguridad social. Pero acá sí. Fisco Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la simple obtención del certificado, aun cuando no lo use, está configurado el delito. Por eso digo que es un delito de peligro. Yo obtengo un certificado de exención fraudulento en el impuesto a las ganancias. Lo tengo, pero no lo uso. No lo uso. Porque no alcancé a presentar mi declaración jurada, o mi declaración jurada de ganancia da pérdida. Soy una fundación que falsamente, o una asociación civil sin fines de lucro, que digo que soy y no lo soy, obtengo un certificado de exención en el impuesto a las ganancias y no lo uso porque mi declaración jurada da pérdida. Supongamos. Entonces, ¿hay un perjuicio fiscal? No. ¿Está configurado el delito del 8? Sí. ¿Por qué? Porque yo obtuve fraudulentamente este beneficio. Tiene que ser fraudulentamente. Yo tengo que saber que no tengo derecho a este certificado y aún así le miento al fisco, le tengo que mentir, le tengo que hacer valer datos que no son ciertos, ¿sí? Le tengo que mentir para que me dé algo que yo no tengo derecho a tener. Pero ese algo no es un impuesto, no es un reintegro, no es un beneficio, es un certificado. ¿Y acá cuándo se configura el delito? Con la mera obtención del certificado, ¿sí? Con la mera obtención del certificado. Es peligrosísimo este delito. Porque no exige daño. Ya, yo lo tengo colgadito acá, soy una entidad exenta, lo tengo colgado acá, no hago ningún daño, sí, está hecho. Según la ley, no ha hecho daño, pero es culpable de un delito. Cualquier persona. Si te otorga un beneficio, sí. Porque fíjense, no es un simple certificado, sino que es buena la pregunta. Mediante declaraciones obtiene un certificado para gozar de exención, recupero de... Fíjense que acá no dice tampoco cualquier otro beneficio. Dice exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero, devolución tributaria de la seguridad social. No dice otro. No, puede ser un certificado de exención en el impuesto a las ganancias, de régimen de retención. Un certificado PYME es un ejemplo, pero un certificado de exención en el régimen de retención de impuesto a las ganancias. De exclusión. Tengo un certificado. Está discutido si es un beneficio fiscal o no. Algunos dicen que sí es un beneficio fiscal. Pero entra acá, tengo una exención, no. Tengo una desgravación, no. Tengo un diferimiento del tributo, no. Tengo una liberación, tampoco. Tengo una reducción, no. El impuesto lo voy a pagar completo. Tengo un reintegro, un recupero, una devolución, no. Podría discutirse si tengo un diferimiento tributario, porque yo no ingreso, no me hacen esa retención en su momento. Pero ojo que acá no dice cualquier otro beneficio tributario, está limitado. Entonces, estas distinciones que hacemos nosotros tienen que ver con que
deben, como dijo el profesor Gatas, hacer el esfuerzo de ver si hay alguna diferencia para ver si en algún momento, che, no, vos no caes en este delito, vamos a defender. Tenemos un argumento de defensa, no es que estás salvado, tenés un argumento de defensa. Es necesario que hagamos esto porque no podemos presumir que el legislador acá se olvidó de poner cualquier otro beneficio tributario. No, si en el otro lado lo puso. Es el mismo legislador que hizo la ley esta, que hizo el 3 y que hizo el 8, que redactó el 3 y que redactó el mismo. Entonces no podemos presumir que acá se olvidó de poner lo que sí puso en el 3. Insolvencia fiscal fraudulenta. Me saco los bienes para que no me cobren. Eso es. Los bienes, ¿para qué no me cobran? Me insolvento. ¿Me insolvento yo o insolvento a otro? Aquel autor no tiene que ser solamente el obligado, no puede ser solamente el obligado, puede ser cualquiera. Fíjense, prisión de 2 a 6 años, el que habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias de aporte y contribuciones de seguridad social o derivados de la aplicación de sanciones pecuniarias, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. El que hubiere tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro. ¿Cuál es una fiscalización? ¿Es un inicio de un procedimiento tendiente a determinar una obligación tributaria? ¿Cuál es el objeto de la fiscalización? Más amplio. Control. Ese es el objetivo. ¿El objetivo es determinar? No, es controlar. No es determinar. ¿Cuál es el procedimiento tendiente a determinar? El procedimiento de determinación de oficio. Con lo cual, este delito, de acuerdo a la descripción tipo establecido en la ley, se configuraría si alguna persona que en el inicio de una inspección se insolventa. Pero la jurisprudencia tiene que dicho que sí se configura. Y ustedes van a decir, pero la ley es clara. La fiscalización es para controlar, para verificar, para fiscalizar, no para determinar. Para determinar es el inicio del procedimiento de determinación de oficio que se inicia con la vista del artículo 17. La jurisprudencia tiene dicho, mire, mi amigo, usted se insolventó y acá no le pudo cobrar nadie. Bueno, será otra cosa, pero este delito no. ¿Por qué? Porque el legislador utilizó un término técnico, específico. Entonces no tenemos que remitir a la ley que regula esto. No dijo, teniendo conocimiento de cualquier acción del fisco, podría haberlo dicho, sí, se insolventara. No, usted utilizó un término técnico, con lo cual hay que remitirse a la ley extrapenal que regula ese procedimiento. Pero la jurisprudencia dice, iniciada la fiscalización se insolventó, configurado el delito, propio o ajeno. Iniciaron una fiscalización a vos y vos sos amigo mío, me decís, che, me van a rematar mi casa. Bueno, vamos a simular una venta, que me la vendiste a mí, que yo te la... y que vos la plata no la tenés más, no te pueden cobrar. ¿Tá? Entonces, en ese caso, yo provoqué tu insolvencia. Yo también soy autor del delito. ¿Tá? No solamente eso, sino que respondo, pregunta de examen, ¿cómo? Respondo por el artículo 8, inciso F, porque yo te ayudé a que te pagues el impuesto. Entonces el fisco no tiene que ir a mí para que un juez declare que esa venta es fraudulenta, sino que me va a ir a buscar como responsable solidario porque yo colaboré en tu insolvencia. ¿Tá? Entonces, ¿cuándo se configura el delito? Cuando se provoca la insolvencia, no cuando no se puede cobrar, cuando se provoca la insolvencia. Ahora, si en definitiva vos te sacas todos los bienes, pero cuando el fisco determina, ¿puede cobrar? Fíjense y me corrijo en lo que dije recién.
¿Cuándo se probó, cuándo se configura este delito? Cuando se frustre en todo o en parte el cumplimiento de la obligación. Es decir, viene la inspección o se inicia la determinación de oficio, yo me insolvento. No quedé crocante de seco, no quedó nada a mi nombre. Y cuando queda firme la determinación de oficio, supongamos, y el fisco va a cobrar, yo vengo. ¿Está configurado el delito? ¿Está frustrado? No, yo antes me insolventé, no tengo bienes, pero después respondí. No tengo bienes registrables, pero después respondí. ¿Está? Entonces tiene que haber una frustración. Algunos dicen que es un delito de peligro. Che, cuando vos te insolventaste no quedaste, ya está configurado, pero la ley habla de frustración. ¿Cómo? Y si hay la frustración es el momento del inicio del cobro, que no puede cobrar, no tiene nada para cobrar. ¿Cómo? Sí, ahí vamos a hilar un poquito más fino. Bueno, a ver, me inician la ejecución fiscal. ¿Está? Y yo no pago. El fisco me inicia, me pide la quiebra. Entonces, ¿2 años para qué? ¿El periodo de sospecha? No, en el momento que me inicia la ejecución fiscal y yo no tenía bienes, el delito ese está configurado. Y yo no cumplí. Y fue a ejecutar y el juez dictó sentencia de ejecución y no pudo cobrar el fisco y está frustrado. Si el juez dicta sentencia de ejecución y el fisco, y con la sentencia de ejecución yo voy y pongo la plata, porque la consigo. Pero digo, che, amigo, vení que tengo que cumplir con el fisco, bueno, acá está, listo. No hay una frustración, ¿tá? Pero ya con la sentencia del juez incumplida me parece que se está configurando el delito. Pero hay mucha discusión al respecto, mucha discusión. Vamos a lo básico, ¿tá? Porque tenemos poco tiempo y vamos a tratar de ver, vamos a ver un poquito más y nada más. Simulación dolosa de cancelaciones, artículo 10, eso es lo que hablamos recién. Fíjese lo que dice la ley. Será reprimido con prisión otra vez de 2 a 6 años el que mediante registraciones o comprobantes falsos, declaraciones engañosas o falsas o cualquier otro ardid o engaño, simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o recursos de seguridad social nacional o derivadas de la aplicación de las sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros. No solamente el obligado. Siempre que el monto simulado superara la suma de 500.000 por cada ejercicio anual, en el caso de obligaciones tributarias y sanciones, o 100.000 por cada mes en el caso de recursos de seguridad social. Yo simulo que las cancelé y no las cancelé. ¿Está? La declaración jurada es correcta, no hay una declaración jurada engañosa, no hay una omisión maliciosa, hay una simulación que pagué y no pagué, con un comprobante falso, con una registración falsa, de que cancelé, dice la ley. Con lo cual la compensación, y esto lo vieron con el profesor Guzmán y con el profesor Gataz, y con el profesor Carrizo en la clase anterior, que también está previsto en la ley 11.683 como una sanción a continuación del 46, ¿verdad? Pero si supera los 500.000 pesos por año o 100.000 pesos por mes en materia de seguridad social y 500.000 en materia de tributos, es un delito. Y dijimos que se configure que que habían hecho durante bastante tiempo era simular saldos a favor con retenciones inexistentes para que con ese saldo a favor cancelar otras obligaciones. Ahí se configuraba con la cancelación. Podría ser que pongas, porque ahí no surge declaración jurada, vos lo cargas a mano. Exacto, puede ser. Puede ser. Pero tendría que ser dolosa, tendría que acreditarse el dolo. Situación dolosa. No decir, che, yo computé de más porque me equivoqué, metí mal un número. Tiene que acreditarse el dolo, tiene que ser con intención. Tiene que haber un fraude, ¿sí? Alteración dolosa de registros. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Esto no lo vamos a ver, ¿sí? Lo leen ustedes. Les recomiendo, si quieren leer esto, que lo vean de la casa. Es un libro que está bastante bien explicado y es más bien cortito. Hay
montón, hay tratados enormes de penal tributario. Si lo quieren leer, véanlo esto de Bertaza, ¿sí? Vamos a ver el 13 es de las sanciones a personas jurídicas. Vamos a ver el 15. El que a sabiendas dictaminar, informar, diere fe, autorizar o certificar actos jurídicos, balances, estados contables o documentación, certificación de ingresos o de otro tipo de certificación, de que es pyme, por ejemplo, para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será pasible además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, es decir, partícipe, primario, secundario. El primario tiene la misma pena que el autor, el secundario tiene una pena reducida, pero también tiene pena, a la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. ¿Okay? No, bueno, la madre de uno de los chicos tenía en cuenta el nombre de ella. La contadora que certificó, sí. La contadora que certificó. Pero no, está imputada por asociación ilícita, no por esto. ¿Sí? Vamos a ver el 13. Sí. Cuando alguno de los... A ver, ¿a quién meten preso? En una sociedad. Cuando alguno de los hechos previstos en la ley hubiera sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho, un ente que a pesar de no tener que la calidad de sujeto de derecho, las normas le atribuye la condición de obligado, la famosa sociedad de hecho. ¿Tá? La pena de prisión se aplicará a ¿quiénes? Vamos a meter en cana a la sociedad. A la sociedad le vamos a aplicar otras sanciones que están, sí, en el mismo 13. ¿Tá? Pero ¿a quién vamos a meter en cana? ¿A quién vamos a imputar? ¿A quién vamos a traer al proceso penal? Directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios. Hablamos de los mandatarios, ¿verdad? Los que tienen poder. Ojo con el 3283 que se da en la DGI. Representantes o autorizados que hubieran intervenido en el hecho punible, inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz, el poder sea ineficaz. A esos van a imputar y a esos van a procesar. ¿Está? Esos son los que van a enfrentar el proceso penal, las personas humanas. A las personas jurídicas también se los puede imputar penalmente, no es lo más normal aquí, pero tengamos presente eso, al que lo van a agarrar y lo van a imputar y lo van a llamar a declarar y eventualmente le dictarán prisión preventiva, como dijiste en el caso Grido, fueron los directivos, no la empresa. Prisión preventiva no puede ir la empresa en prisión preventiva, adentro. Y a los que iban a juzgar era a los presidentes, directores, gerentes, administradores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tengamos presente. Vamos al 16. Extinción de la acción por pago. Por única vez. Esta es la famosa bala de plata. ¿Sí? Y en los casos previstos en el artículo 1, 2, evasión simple y agravada, 3, aprovechamiento indebido de beneficios, 5 y 6, evasión de seguridad social simple y agravada, no en el caso de apropiación indebida de tributo, que es el 4, ni apropiación indebida de seguridad social, que es el 7, ni en los otros delitos, ¿sí? Solamente en esos, la acción penal se extinguirá si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, intereses, hasta los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula. ¿Sí? Es decir, se comete el delito, se los imputa penalmente, le llega la notificación de la imputación penal, dentro de esos 30 días hábiles posteriores, si extingue la obligación total e incondicionalmente, con más sus accesorios,
por única vez se acaba el proceso penal. Por única vez. Ah, qué buena la pregunta. Fíjense. Para el caso de la administración, estar dispensada de formular el periodo para cancelar en forma incondicional total con la autoridad del. Este beneficio de extinción se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada. ¿Está? Entonces, si yo soy persona física y yo cometí el delito, yo tengo una sola bala de plata del artículo 16. Persona jurídica, ¿a quién van a citar? Al presidente, supongamos, del directorio de una sociedad, al administrador, bien vos escribiste. La extinción que haga la persona jurídica, ¿le quita la bala de plata al presidente? No parece decir eso la ley. En principio, cuando hace la distinción por persona humana, jurídica, está diciendo que en el caso de las personas jurídicas es a ella la que se acabó la bala de plata y no al presidente que fue imputado. ¿Sí? Esa es una de las consecuencias de esta interpretación. Si el día de mañana tiene otro proceso, la misma persona jurídica, imputan a otro director, ese director no puede usar la bala de plata. Y esa es una de las críticas que se hace a la ley. Decir, che, momento, yo entré en una sociedad sin bala de plata. Bueno, lo tendría que haber sabido usted. Cuando entra a la sociedad pregunta, che, ¿tenemos bala de plata o no tenemos bala de plata? No tenemos bala de plata, hasta luego. Nos vamos. ¿Sí? ¿Tenemos bala de plata? Ah, bueno, lo voy a pensar entonces. ¿Está? Sí. ¿El presidente? ¿Cómo? ¿Quién cometió el delito? No. ¿Quién cometió el delito? La sociedad. ¿Quién es el obligado? La sociedad es el obligado. ¿Quién cometió el delito? La sociedad. ¿A quién se imputan de acuerdo a lo que vimos recién el 13? A los administradores. Bien. ¿Quién extingue de acuerdo al 16? La sociedad. Entonces, si extingue la sociedad, queda extinguida para todos. Queda extinguida para todos. A ver, hay mucho escrito sobre esto. Mucho escrito sobre eso. Porque está eso, así, che, me usaron la bala de plata y yo ahora estoy indefenso. Yo la puedo usar si yo quiero extinguir. Ah, por personas físico-jurídicas. A ver, quien usa la bala de plata en el delito que comete la sociedad, ¿quién es? La sociedad. La sociedad.